Calisto, todo es tuyo. Muchas gracias, es un placer para mí estar contigo, Jorge, mi coach, mi profesor durante el diplomado allá donde los Titos, persona a quien admiro y respeto porque nos ha enseñado, nos ha compartido, nos da ejemplos, sobre todo con esa pujanza, con esa alegría, con ese entusiasmo que maneja siempre y que nos transmite a todos, y te estoy muy agradecido por permitirme compartir en esto Cuarentena en Positivo. Ya todos los que me conocen, soy médico, soy un estudiante eterno de inmunología, dirijo el Centro Inmunológico Colombiano, tengo algunos estudios en psico-neuro-inmunoendocrinología, hemos hecho los diplomados, PNL, etcétera. Y hoy estoy aquí muy complacido de poder compartir por este medio que me estaba sacando más canas de las que tengo, para compartir con todos los que nos están viendo algunas cosas acerca de cómo la parte espiritual, mental y emocional afecta a nuestro sistema inmune, nuestro cerebro. Claro que sí, mi Calisto. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros el día de hoy. Para nosotros también es un gran placer, que parece ser que el internet está un poquito retrasado. Pero entremos en materia, Estamos en cuarentena, estamos con un tema que nos tiene a todos guardaditos en la casa, en confinamiento. Cuéntanos, ¿es verdad tanto tema? ¿Eso es cierto? ¿Toca cuidarse? ¿Toca estar encerradito en la casa? ¿No existe la cura? ¿No existe la vacuna? Háblanos un poquito del tema. Bueno, por ahora no tenemos cura, estamos aprendiendo de este proceso. Pero lo más importante, pues, hay normas que, digámoslo así, desde el punto de vista de la sociedad y de las normas que nos imponen, pues hay que seguir. Pero recordemos que somos nosotros los que creamos nuestra realidad. ¿Cómo vas a vivir tú esta cuarentena? Como dices tú, ¿en positivo o la vas a vivir llena de angustia, miedo, desesperanza, tristeza, sintiéndote solo, abandonado, etcétera, ¿sí? Estos aprendizajes, como es este proceso, nos enseñan mucho. Yo quiero hablarles con toda franqueza y sinceridad porque no estoy aquí porque estoy caminando 15 centímetros por encima del suelo, no. Vil mortal como todos. Me dio angustia, sentí miedo, me sentí con el piso, se me movió completamente, sentí gastritis, nos dio un poquito de taquicardia, pensando en el futuro, el ego pensando en el futuro, o sea, hice todas las fases, pero lo bonito es que logré observarme. Estás con el ego en el futuro que te genera miedo, tensión y ansiedad. Estás somatizando, ¿por qué? Entonces el estado de supervivencia en el cual entras, entonces altera todas tus funciones metabólicas, entonces su tracto digestivo se altera, te da gastritis o te da estreñimiento o diarrea, tienes más síntomas por ejemplo, las personas con alergia hemos observado que se han incrementado en ellos en un principio sus síntomas, el asma también, hay gente que ya comenzó a sentir síntomas del COVID, que dolor en la garganta, que estaban febriles, y todo esto indica que nuestra mente, ¿sí? O sea, tus sentidos interpretan y analizan el entorno, lo que tengas en tu disco duro, en tu mente, junto con tu grado de evolución mental, espiritual y emocional, genera una realidad y esa realidad tu cuerpo obedece a ella. Entonces, si mi realidad es de supervivencia, ¿cuál es el instinto de supervivencia que ustedes se ha hablado? Cuando un animal siente que lo viene persiguiendo una leona para comerse, es el ejemplo clásico. Ajá. En ese momento la naturaleza la ha dotado de sistemas que la hacen en cuestión de milisegundos pegar un brinco de 3 metros, correr a 60 kilómetros por hora, y también la naturaleza le ha dotado de unos mecanismos de adaptación. Me explico. La leona cogió a esa gacela y la persiguió no más de 2 a 3 minutos, porque la leona dice, si a los 2 minutos no la casé, no voy a botar energía ni corriente. Claro. Y entonces ella queda jadeando ahí, cansada del carrerón que pegó, pero no empieza, carajo, se me perdió esta gacela, si yo hubiese, que es el lenguaje del ego, de la mente, ¿correcto? Y la gacela dice, ¡ay!
no, me salvé, no sé qué cuento, que ahora en adelante no vuelvo a pastar por aquí porque todas las leonas me van a comer, ella no se queda en eso. A los 10, 15 minutos su ritmo cardíaco bajó y está ramoneando y comiendo pastico como si no hubiera pasado. ¿Qué nos pasa los seres humanos? Seguimos en el estado de supervivencia y más en estas condiciones cuando hay una pandemia que supuestamente puso en amenaza mundial y paró el mundo. Entonces se activan estos mecanismos, pero continúan en el tiempo. Lo de la gacela y la leona duró 10 minutos, 3 minutos y volvió a un estado basal, pero nosotros seguimos en ese mismo estado. Entonces antes nos tocaba madrugar, correr, el carro, el bus, el taxi, caminar rápido para llegar allá. Llegábamos sudando, acelerados, y atienda el trabajo, el paciente, el ama de casa haciendo lo que tiene, cada uno en su rol, pero en un estado de alerta y de estrés, al cual nos hemos ido acostumbrando y manteniendo durante el tiempo, lo cual posteriormente se traduce en enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, porque ese mecanismo de supervivencia actuando permanentemente durante mucho tiempo, todas las hormonas de estrés que se liberan para compensarla o ese estímulo permanente durante tanto tiempo puede generar todas estas alteraciones, hasta un cáncer, ¿sí? La gastritis, el estreñimiento, porque hagamos la similitud. Si a mí me viene persiguiendo un león para comerme, ¿yo para qué me voy a sentar a hacer popó si cuando me siento a hacer popó me come el león? ¿O cómo voy a dormir si tengo que estar alerta porque el león me va a comer? Entonces ya en esta vida moderna el león son las cuentas, es el marido, es el jefe con el cual tienes conflicto, es tu hermano o es tu novio o es tu situación económica o es el miedo que tienes de no ser capaz, es esa mentira, ese ruido de fondo que te dice no eres bueno, no eres suficiente, no eres amado, no eres querido. Entonces, todas estas cosas generan cambios en la neuroquímica de nuestro cerebro que alteran de ahí para abajo todo. Es por eso que hoy podemos decir que un pensamiento modifica toda la neuroquímica de nuestro cerebro y si esto perdura en el tiempo genera un sentimiento, una emoción. Espérate, te pongo esa diapositiva que la tienes por ahí, sí, me pareció espectacular. por favor. Creo que es... Acá la tengo. Tú hablas de eso y quiero que por favor nos recuerdes el tema de... ¿No es esta? No. Bueno, sí. Entonces sigue que hay esa. Entonces un pensamiento está generando una emoción, si perdura en el tiempo, un sentimiento y nuestros pensamientos tenemos que cuidar la higiene mental de pensamientos porque no existe peor enemigo. Homus lupus homini se traduce en realidad es el hombre se devora a sí mismo. Wow. No hay enemigo más grande que nuestros propios pensamientos, ya que generan emociones, sentimientos, liberación de mediadores químicos que alteran desde la actividad cerebral hasta la actividad de los distintos órganos endocrinos. Te dicen cómo funcionan tus glándulas suprarrenales, tu tiroides, tu hipófisis, tu tracto digestivo. Esto altera absolutamente todo, ¿sí? Entonces, es importante esta higiene mental y para eso es la autoobservación. Entonces, de pronto estás como, empiezas con los movimientos, las piernas, mascando, las estereotipias que se llaman. Entonces, pregunto, ¿ve? ¿Y por qué estoy acelerado? ¿Ve? ¿Y qué es lo que me está pasando? Y entonces cierro los ojos y hago como una pequeña introspección, ¿ve? ¿Y qué es lo que me mantiene así? Y me empiezo a autoindagar qué es lo que me está sucediendo, ¿sí? Para poder luego, porque la mente y el mente subconsciente te va diciendo las cosas, pero no la escuchamos, estamos en el ruido del día a día y no escuchamos esto. Entonces, quiero que entendamos que todo está aquí. Es más, en este momento, esto que llamamos realidad, nosotros podríamos estar en un estado de hipnosis. La realidad podría ser la mente de una mente superior, un creador, Dios, la energía universal, que estuviéramos viviendo esta ilusión, ¿sí?
porque si partimos desde la física, que un átomo, el 99.99996 es vacío, entonces esta ilusión de yo tocarme esta mano es una ilusión. No existe. Sí, no existe. Entonces, todas estas cosas para decirnos que la realidad la creamos en nuestra mente, con la percepción de nuestros sentidos, con el background, con lo que haya en este disco duro, con el crecimiento mental, emocional y espiritual que tengamos y con lo que queramos vivir. Entonces, recordemos, la mente en el futuro, el ego, el personaje de uno en el futuro nos genera miedo, tensión y ansiedad. Y eso es lo que, Calisto, y eso es lo que ahorita todo el mundo está, Dios mío, voy a perder el trabajo, voy a estar sin trabajo, entonces no voy a volver a salir a las fiestas, no hay discotecas, no voy a poder ir al estadio porque ya no nos podemos reunir. Y la mente, el ego lo tenemos en el futuro. Exacto, generando miedo, tensión, ansiedad. Y les repito, el mío estuvo no en el futuro, sino en el refuturo. Volando, haciendo cuentas, sacando presupuestos, hasta que un dije, para miércoles, ¿sí? Lo que tengo hoy, si no hay con qué pagar, pues no solamente estoy yo, sino media humanidad o toda la humanidad. Entonces voy a hacer, ¿sí? Planifico, hago cuenta, eso, pero miro el estado emocional en el cual hago eso, el estado emocional en el cual me lavo las manos, el estado emocional en el cual salgo a hacer el mercado, el estado emocional en el cual estoy haciendo mis cuentas, ¿sí? Entonces, eso es lo que llaman estar en el aquí y el ahora. Si tú sales a hacer mercado en un estado emocional muy bajito, sin energía y todo, es más fácil que cualquier bicho, no solamente ese bicho, sino cualquiera se le pegue, ¿sí o no? No solo eso, te puedes hasta accidentar, cometer más errores de lo usual, se te olvidan las cosas, porque ese estado de supervivencia es como lo que yo le explico a mis pacientes, estudiantes, y me respondí a mí mismo, cuando tú vas a estudiar en un estado de supervivencia, ay, voy a perder el examen, y qué va a decir mi papá y mi mamá y mis profesores, y qué va a decir yo, no me lo perdonaría si pierdo la materia, el semestre, ay. Entonces entro en ese estado emocional que se activa en mi cerebro, las zonas de supervivencia, lo que se llama el cerebro paleocerebelo, que ese es un nombre raro que le colocan, pero son estructuras del cerebro que tienen que ver con el estado de supervivencia, o sea, pegar el brinco de 2 metros, correr, paralizarme del susto, atacar, ponerme como una fiera. Esos centros del cerebro son los que se activan, pero lo que es la corteza prefrontal izquierda, que es la que me da la capacidad de interrelacionar los hemisferios cerebrales, la memoria, la creatividad, la conexión con la parte espiritual, ya los neurólogos, neurofisiólogos muestran cómo bajo los escáneres, esos que pueden ver el cerebro, cómo funciona en vivo y en directo, miran cómo esta zona se apaga, ¿sí? Pero entonces yo estoy estudiando pensando que viene un león a comerme. Entonces, ¿qué les digo yo a mis pacientes? Respiren, tómense un respiro, como dice el libro. Cálmense. Y te sueltas otra vez. 4 o 5 respiraciones de esas con los ojitos cerrados y haciendo y te sueltas así completamente, como cuando uno cae en una cama o en una poltrona después de haber caminado largo tiempo o hace respiración. Eso solo ya baja ese nivel de ansiedad, oxigena tu cerebro y te saca de ese estado de supervivencia y le dices a tu ego, a tu mente esa, ya estoy a salvo, estoy tranquilo, voy a estudiar porque esto me place, me encanta, me gusta. Y entonces se comienza a encender tu cerebro en esta zona, porque eso lo han hecho pues en modelos experimentales maravillosos. Entonces, ya bajo ese estado, sí voy a utilizar esta zona del cerebro que es la de la creatividad, la memoria, la interrelación, y no la otra que es la de supervivencia. Okay, por eso cuando estamos en examen y entramos en estado de supervivencia, se apaga esta zona, se activa el cerebro de reptiliano que llaman, y entonces usted, ¡pum!, se le borró y ve en blanco y no le fluye nada, y dice, pucha, pero si yo sabía. ¿Sí? Eso es lo que sucede, tan simple como eso, y eso es lo que estamos estudiando, que le llaman la psiconeuroinmunoendocrinología. Calisto, ¿y eso dónde nace? ¿Dónde nace esa vaina? ¿Eso es nuevo? ¿Eso es de ahorita? No,
Eso es de la sabiduría popular, porque a quién no le ha dado dolor de cabeza o le dio el dolor aquí cuando está tensionado, a quién no le dio la diarrea, a quién no le dio antes del examen gastritis o no podía dormir, o a quién no le salió el herpes simple aquí, los fueguitos antes del examen o después del examen, o en la situación estresante, tensionante, que te le arrancó una gripa o se enfermó. ¿Sí? Eso es del saber cotidiano y de la humanidad por siglos. ¿Sí? Ya Hipócrates lo habían descrito, cómo la mente influía sobre el cuerpo, cómo un pensamiento generaba un cambio. Y yo hablo en mis conferencias que eso está escrito desde las guerras de la antigüedad, en la Biblia, lo que usted quiera, cómo este estado mental y emocional. Un paciente con SIDA, cuando era antes la pandemia del SIDA, digámoslo así, se encontró que todos aquellos que abrazaban una fe, una religión, o tenían una actitud fuerte, decidida, voy para adelante, etcétera, tenían mayor sobrevida, los recuentos de las células eran mejores, la carga viral disminuía. Pero el que se deprimía, lo mismo sucede en el cáncer y en muchas enfermedades, pues ese iba de para abajo. Ok, súper. O sea, y ese se iba para abajo y el otro se iba para arriba. Se mejoraba en aquí te puse la diapositiva de dónde empezó la psiconeuroinmunología. Sí. Ahí dice Hermes. No, esto fue Hipócrates y Aristóteles tenían pues ya información al respecto, pero digo yo que uno de los psiconeuroinmunoterapeutas más grandes en la historia fue Cristo, ¿sí? Wow. Cristo, su sola presencia, su sola esencia. Entonces, imaginan el poder magnético que tendría ese personaje. Eso solo ya era sanador, ¿sí? Eso solo ya era curativo. Y entonces llegar y decir, tus pecados se han sido perdonados, para liberar esa culpa, ese ego que te juzga y te culpa y te manipula y te genera todo ese estado de supervivencia, eso ya era liberador, ¿sí? Era sanador. Claro, ese era uno de los más grandes. Calixto, ayer se celebró el Día Internacional del Asma. Día Internacional del Asma. Y no sé cómo se ha visto ese tema ahorita que estamos en cuarentena. ¿Se ha disparado? ¿Sigue lo mismo? ¿Ha mejorado o qué? No. Lo más importante es que la gente, muchos entraron en pánico. Como yo tengo asma, como tengo rinitis, me va a dar el COVID, yo soy más susceptible. Pues resulta que las estadísticas, porque como no sabíamos nada de ese bicho, entonces había una incertidumbre al respecto. Pero luego los estudios de las series de pacientes en Wuhan y en España, en Italia, etcétera, mostraron que no nos hacía más susceptibles ni era un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad por el COVID. Muchas veces en algunos pacientes, por el contrario, al estar recibiendo los esteroides inhalados, generaba un estado antiinflamatorio que aplacaba ese sistema inmune de base y antes se vio mejor pronóstico, les dio como una gripa común y corriente sin llegar a las crisis severas. Y es más, los que estaban recibiendo esos anticuerpos monoclonales, drogas de última generación, también se observó ese efecto, ¿no? Entonces, la antiinflamación que genera el tratamiento para el asma parece, no es una regla, por Dios, tener un efecto antes benéfico y de otro lado, pues no es un factor de riesgo tener asma o rinitis para desarrollar la enfermedad del COVID-19. Según la programación neurolingüística, dice que la metáfora es el lenguaje del inconsciente. ¿Qué metáfora de miles de pacientes que has tenido tú con asma recuerdas así que haya sido de mucho psiconeuroinmunoterapia? Es una cosa extraordinaria, ya que como desde hace algunos años practico hipnosis, también me enseñó ese personaje maravilloso que me ha rescatado en mi vida muchas veces, Luis Barboto, a quien amo infinitamente y le doy gracias desde ahora por todo lo que me ha enseñado, y a la Tita. Entonces estaremos este sábado a las 5 de la tarde en este programa. Maravilloso. Hipnosis y regresiones. Qué bueno. Entonces, bajo hipnosis hemos encontrado múltiples metáforas. Una de las últimas que recuerdo fue una señora de unos 49 años,
la cual comienza a hacer, eso fue el año antepasado, en noviembre del año antepasado, comienza a hacer unas crisis cada mes y llegó a estar en cuidados intensivos en 3 ocasiones. Wow. Entonces, con la experiencia que tengo pues de 30 años, dije, esto no es normal, esto como así que una asma se va a reactivar a los 49 años. Empiezo a indagar qué era lo que le había pasado, siempre pregunto, cuénteme qué fue lo que le sucedió en el último año antes de que apareciera esta enfermedad. Y entonces, pues ella como que no entendía, no sabía. El tal es que le propuse hacer la hipnosis y efectivamente le hice la hipnosis. Y entonces primero se va, cuando le digo, uno le dice al paciente, busca el origen de tu asma. Primero se va cuando muere su padre a los 7 años, lo cual le genera un sentimiento de soledad y abandono. Claro. Sanamos ese proceso, en fin, se hacen los mecanismos que se hacen para sanarlo, saber que el padre siempre está en el plano espiritual, logra hablar con él, se despide, en fin. Y luego sigue buscando cuál es el otro origen. Y entonces la señora inmediatamente cambia su aspecto y dice, ay, ahora ya sé. Claro, me explica que ha vivido 19 años, ella se separó de su marido, que fue otra confrontación con esa huella de soledad y abandono. Y vivió 19 años acompañada de su hijo, solamente ellos dos. Y de un momento a otro el muchacho ya a los 21 años le dice, mamá, me voy a vivir a España porque quiero estudiar en España. Al mes arranca las crisis de asma y entonces ella ve que ese sentimiento de soledad y abandono lo siente aquí, la aprieta, la asfixia. Y esa fue la metáfora como su ego, su inconsciente y su sistema inmune expresaron ese dolor, esa tristeza, esa huella de soledad y abandono que ella no fue capaz de verbalizar. No fue capaz de expresar porque ella le dijo, claro, mi hijo, no, pues todo lo mejor para ti, yo te amo infinitamente, pero mentira, la procesión iba por dentro y ella no fue capaz de procesarla y reventó como un asma. Esto fue muy lindo porque como a los 15 días la llamo, mi señora, cuénteme cómo va, y me dijo, ay doctor, yo vivo en Santa Elena, vivía como una ermitaña llena de cosas, el frío, toda esta cosa, es una zona muy fría aquí en Medellín. Y entonces me dice, ¿sabe qué hago por las mañanas? Abro las ventanas de mi balcón y respiro, ¿sí? Aire frío. ¿Sí? Entonces, esto también nos enseñó otra cosa. La señora se sintió tan bien, ella ya iba para aplicar, es más, me la enviaron de la EPS para que yo diera la autorización para colocarle lo que se llaman anticuerpos monoclonales o terapia biológica. Se le iba a aplicar una cosa que se llama omalizumab. Y entonces, cuando ella se ve tan bien, pues primero suspendió la aplicación del monoclonal y hasta el sol de hoy, pero también suspendió el inhalador, ¿sí? El medicamento que se utiliza para el asma. Y empezó a recaer. Entonces me llamó, volvemos a hacer hipnosis, entonces me dice, bajo la hipnosis entiende que esto es un proceso que toma su tiempo y que así hayamos sanado la cosa, así se haya hecho esta reprogramación, toma un tiempo y hay que dar el tratamiento, lo cual significa que la psiconeuroinmunendocrinología, la hipnosis, etcétera, nos puede ayudar a conocer el origen, pero no significa que inmediatamente esto sea la cura definitiva y que usted pueda suspender el tratamiento. Lo hemos visto, ¿sí? Pero no podemos decir que sea una regla general y tenemos que ser muy cautelosos y muy honestos porque si no podemos tener problemas graves en nuestros pacientes. Aquí pero no Marta Lucía Reyes nos pregunta ¿cómo se logra superar la soledad y el abandono? Primero, hay que ir al origen, ¿no? ¿Qué fue lo que la generó? ¿Sí? Porque me he dado cuenta que nosotros en la parte, digamos, el adulto ya elucubra, tiene una estructura mental, ya un ego iluminado, dice, no, yo estoy acompañado por Dios, por mí mismo, los ángeles, arcángeles, pero mentira, es como si fuera un mundo paralelo, digo yo. El niño que se sintió solo, rechazado y abandonado, sigue como en un mundo paralelo al que hoy estás viviendo. Y tú, este adulto, estás mentalizado de que todo está bien, todo está perfecto, yo soy paz, amor, armonía, pero la procesión va por dentro, como decían, ¿sí?
en el subconsciente, en esa parte que hace el 90 y pico por ciento de nuestras cosas, ahí está grabado esa huella de soledad y abandono. Entonces, existen muchos mecanismos, la meditación bajo respiración holotrópica, Psyche, para mí el más extraordinario es la hipnosis que me enseñó el Tito y que estoy certificándome en hipnosis, pues, y otros estudios que he hecho. Eso ha sido lo más maravilloso, porque es volver a ese mundo paralelo y hacerlo vivir ya con una herramienta de recursos emocionales, espirituales y mentales, proyectar al futuro al paciente en ese estado de armonía y de sanación, y luego lo que se llama la técnica del niño informado, ese ya el paciente bajo la hipnosis puede ver ese niño, y ese niño ya en paz, en armonía y tranquilo. Ahí se sana, ¿sí? Sanando el niño interior. Ya listo. Vamos a darle a la gente herramientas para fortalecer su sistema inmunológico en la casa. ¿Tú qué les recomiendas? Yo sé que no hay un medicamento panacea, yo sé que esto es un conjunto de muchas cosas viendo desde el aspecto de la psiconeuroinmunoendocrinología, pero por favor, ¿qué le podríamos decir a las personas que están allá en la casa? Oye, ¿yo qué puedo hacer para fortalecerme ahorita con este tema del COVID? Bueno, entonces vamos a hablar que la salud es un conjunto de cosas, ¿sí? Tu estado de salud mental, emocional, físico, depende de múltiples factores. Yo he definido esto y utilizamos en mi consultorio. Uno no se enferma por una sola cosa, es la sumatoria de lo que piensa. O sea, mira por dónde volvemos otra vez. Todo lo que afecta a tu esfera mental, emocional o espiritual, como el cerebro y el sistema inmune tienen las mismas funciones, ¿sí? Se dice que el sistema inmune es un cerebro pero ambulante. Entonces, todo lo que afecta a tu estado emocional, mental y espiritual afecta a tu sistema inmune. Entonces, tenemos que tener un estado emocional, mental, espiritual en armonía. Para eso, entonces, el ego, hay que observarse. ¿Qué es el ego? Esa vocecita interior que te dice que todo va a estar horrible, el que te juzga, el que te culpa, el que te critica, el que te dice estás gordo, estás feo, amaneciste arrugado. Esa parte es nuestro personaje, lo que hemos creado. El ego no sabe de aprendizajes espirituales. El ego no sabe que todo lo que está sucediendo es perfecto, justo y exacto espiritualmente hablando. Él trata de defenderte, y por eso la conexión del ego con el sistema inmune y la mente inconsciente, ¿sí? Para hacer metáforas que llamamos rinitis, asma, diabetes, cáncer, hipertensión, etc. Entonces, esta esfera mental, el observar tus pensamientos, el oír esa voz y decirle, yo le digo al mío Gasparín, cuando empieza a criticarme, entonces le digo, bueno Gasparín, calmado, todo está bien, estamos a salvo, todo es perfecto, justo, exacto. Oh. Sí. La meditación. Meditación. ¿Sí? Entonces, es simplemente sustraerse unos minuticos, cerrar los ojitos, o si quieres de ojos abiertos, mirando un punto fijo, una vela, una flor. Calmar la loca de la casa. Comenzar a respirar es lo más simple, ¿sí? O comenzar a observar cómo entra y sentir, percibir y experimentar el aire que entra por tu nariz, baja por tu garganta, tus bronquios. Tomar conciencia de tu posición, de tu cuerpo, tener conciencia de todos los sonidos, sustraerse un momentico de este confinamiento aquí permanente en la mente, ¿sí? Uno es lo que piensa, uno es lo que se ejercita, un ejercicio moderado diario, uno es lo que descansa. Si tú no descansas, no se restablece ni se resetea tu cerebro, tu mente también está cansada, todo este pensamiento agotado. El sistema inmune también con el sueño se revitaliza, se regenera, la síntesis de proteínas, bueno, cantidad de funciones fisiológicas. Uno es lo que piensa, se ejercita, descansa y se nutre, ¿sí? Entonces, si tú no te nutres bien, ¿cómo es nutrirse bien para tener un sistema inmunológico bueno? Sistema que tiene que ver con las membranas, sobre todo las mucosas, el tracto respiratorio, digestivo y la piel. 4 a 5 frutas por día de todos los colores, olores y sabores. Ah, carajo. 4 a 5 frutas por día. Sí, eso sería lo ideal. Ensaladas de todos los colores, como un arco iris de colores, ¿sí?
Cada color tiene una función, cada fruta, cada vegetal tiene vitaminas, oligoelementos, antioxidantes, fibra, fitonutrientes. Entonces, si tú no comes fruta ni ensaladas, ¿de dónde diablos va a sacar tu sistema inmune, tu metabolismo para reparar, desinflamar, regenerar, combatir las infecciones y reparar todo tu organismo? No tiene cómo, ¿sí? Buena proteína. Yo tengo una amiga que dice, yo debo tener muy buen sistema inmunológico porque la mantengo en la cama. Pero eso es depresión y eso es otra cosa, ¿sí o no? Ya ese es otro paseo. Vea, fibra. Micalisto, nos quedan 15 minuticos, póngale cuidado. Yo sé que tú tienes un tema hermoso también desde el vientre materno. Cuéntanos cómo es ese tema que desde el vientre materno estamos nosotros adquiriendo enfermedades y volviéndonos más propensos a este tipo de enfermedades. Bueno, pues resulta que para un inmunólogo, una persona que estudió biología molecular, era absoluto, y estudió embriología en su carrera de medicina, etcétera, es absolutamente imposible que desde el útero tuviésemos conciencia. Conciencia es darse cuenta de los hechos. Y resulta que yo decía, si no hay cerebro, ¿cómo va a haber memoria? Claro. Pues resulta que con la hipnosis que me enseñó el Tito y me he ido perfeccionando en estos otros cursos, uno puede llevar a la persona al vientre materno y le cuenta con pelos y señales, y luego lo hemos podido comprobar constatando con sus madres. Ya de tanto hacerlo ya no lo hago, pero le cuenta qué le pasó a la mamá con el papá, con la familia, quién murió, qué sucedió, qué era lo que pensaba y sentía la mamá, y ese feto, esas células, apenas una mórula, 4 o 16 células, hay una conciencia que puede sentir todo eso y lo impacta, porque desde ese momento, desde la concepción, comienza a formarse el ego, ¿sí? Esto es lo más loco, pues puede que me caiga toda la lluvia, pero me importa un carajo porque yo ya lo experimenté, lo he visto y he observado los resultados que se tienen de sanar eso. Desde ahí comienza a formarse el ego y desde ahí ya hace una idea de rechazo, de soledad o de abandono, de agresión, se solidariza con su madre, rechaza a su padre o recibe el rechazo de su padre porque no era deseado, no era concebido. Esto, por favor, que no lleve a juzgamientos, culpas y cosas raras a los papás, porque también he aprendido que ese bebé, ese espíritu que encarnó ahí, escogió el papá, la mamá perfecta, justa y exacta, porque en ese ámbito era donde iba a desarrollar todo su potencial. Iba bajo su libre albedrío decir, me voy a llenar de amor o de desamor, porque ese en últimas es el libre albedrío. ¿Cómo voy a vivir esto? ¿Sí? Y esos papás son con cero culpabilidad porque nosotros o ellos hicieron lo mejor que podían hacer con las herramientas que la vida les había dado en ese momento. Y tal cual. Y entonces, si esto es un aprendizaje, ¿yo cómo voy a juzgar al profesor que me enseñó matemáticas o el que me enseñó fisiología? Venga y pídame perdón por haberme enseñado fisiología o matemáticas, ¿sí? Entonces, el ego se lo toma personal. Se siente agredido es él, porque el ego, este personaje, nuestra mente, esta personalidad, no sabe que todo en el universo se trata de aprendizajes y de evolucionar en el amor. Ese es todo el paseo, ¿correcto? La enfermedad también es un camino espiritual de crecimiento y de evolución. Entonces, desde allí, todas las hormonas de estrés que se liberan desde la mamá pueden pasar a través de la placenta, todos esos neuropéptidos, el mismo sistema inmunitario de la madre, le enseña al feto lo que hay afuera. Entonces todo esto en un perfecto engranaje le está generando una idea desde el punto de vista inmunológico, mental o como quieran llamar, del mundo exterior. Entonces si esa mamá está viviendo ese mundo exterior llena de miedo, angustia, ansiedad, ese bebé ya está predispuesto, y esto se ha comprobado en ratas, en micos, en lo que usted quiera, ¿sí? Y en seres humanos se ha observado cómo los estados de depresión, tristeza, ansiedad, agresión durante el embarazo condicionan para que esos niños posteriormente tengan trastornos mentales, autismo, sean futuros sociópatas o psicópatas, predispone a hipertensión, a enfermedades del sistema inmune. Es una cosa extraordinaria, ¿sí? Cómo todo esto está, el bebé es una simbiosis con su madre. Los primeros 7 años, todo lo que afecta emocionalmente a la mamá o a la pareja, afecta al niño. Y eso lo hemos visto en el asma, sobre todo, ¿sí?
hay varios tipos de niños asmáticos, como fenotipos, digámoslo así. El que es aspiradora del conflicto materno y paterno, lo aspira aquí es donde lo maneja, pero resulta que no lo puede manejar y se enferma. El otro que manipula, porque con su enfermedad ve que el papá y la mamá se ponen con los pelos parados y dejan de patarse entre ellos y se fijan es en él. El otro que quiere que los papás vuelvan y se junten. Y así por el estilo hemos encontrado metáforas que hace en asma el niño, pero es el conflicto materno. Desde 1896 ya se había estudiado esto con una cosa que se llama la parentectomía, que hacían en Massachusetts. Los niños gravemente enfermos de asma y que no respondían al tratamiento, los sacaban 10 o 15 días a unas casas de tratamiento del asma y les daban la misma droga, pero el niño lo sacaban del ámbito familiar y ese niño mejoraba. Y cuando lo volvían a su casa, volvía y arrancaba el asma intratable. Entonces se dieron cuenta cómo la parte social, mental, emocional de esa familia afectaba al niño y se manifestaba como asma. ¿Ves? Entonces todo está influyendo. El cerebro se modifica, se altera, los receptores de glucocorticoides de unas hormonas de estrés en el cerebro aumentan o disminuyen de acuerdo al estrés y eso tiene implicaciones futuras en la mente de ese niño. O sea, hay una plasticidad, ese ser se está formando, pero se está formando también con todo lo que le está rodeando. Entonces hay cosas tan extraordinarias como el proyecto Sentido. La mamá hace en la barriguita del niño, entonces vas a ser el niño mejor del mundo, te vas a dedicar a la humanidad, no sé qué, y lo está programando desde ahí. Y deja de vivir su vida para vivirse a los demás. La y vida de pronto dice, bueno, ¿y Papalito Ortega qué? ¿Para mí qué? Y entra el conflicto. Mira, Cosas... aquí Lucía Jiménez Gallego nos pregunta, ¿y el autismo se puede revertir? Pues hay miles de opiniones al respecto y yo no soy experto en eso y no me atrevo a lanzar una cosa, pero hay gente que hace este tipo de terapias, otras, por ejemplo, gamaglobulinas humanas endovenosas, terapias alternativas y logran revertir gran parte del autismo, pero hay otros que también solitos revierte parte del proceso, entonces es un fenómeno muy complejo que no soy experto en ello. Hace poquito, le voy a decir a Lucía, hace poquito vi un video de un señor que se llama Andreas Kalker, que estuvo trabajando con una sustancia que se llama el dióxido de cloro, específicamente con un protocolo para autismo. Búscalo y a ver qué puedes ver al respecto. Él dice que tiene muchos testimonios de niños que han salido del autismo y de adultos también. Bueno, preguntas. Aquí vemos una chéverísima. Dice, ¿qué libro me recomiendas? ¿Tú tienes libro, Calisto? Estoy escribiendo mi primer libro ahora con el COVID. Se va a llamar, o se llama ya. ¿Qué hace un inmunólogo haciendo hipnosis? Buenísimo. Dice, o sea que la memoria es transgeneracional. Claro. Por ejemplo, en las ratas estresadas, se observó que, por ejemplo, en ratas, que es el experimento pionero, si esas ratas les ponían choques eléctricos, las colgaban de la cola o las estimulaban mucho, etcétera, la camada que venía, ¿sí? Esa madre bajo ese estrés no hace el comportamiento de la rata cuando nacen los ratoncitos, que los lame y los succiona y los mueve. Entonces, esto se observó que se transmitía hasta la tercera generación. Ese cambio de actitud de ya no hacer el lamer y el besar como besuquear no se producía. Esto también se observó en los macacos, en conejos, en muchos animales. Y esa conducta se transmitía hasta la tercera generación. Cuando se daba en adopción a otra mamá sustituta que sí los lamía, eso siguió sucediendo lo mismo, ¿sí? Entonces, el fenómeno es genético. ¿Por qué? Porque ese condicionamiento, ese medio cerebral, neuroquímico, impregnaba el cerebro de esa ratoncita y se podía transmitir epigenéticamente, se llama así, hasta la tercera generación. Aquí dice dos cositas. ¿Los vicios, adicciones o apegos son cicatrices en el cerebro? No tengo respuesta a esa pregunta, pero sí créame que tienen mucho que ver con situaciones que nos han marcado, ¿no? Emocionalmente. Los tics, las fobias,
las estereotipias, que son esos movimientos de las piernas. Entonces ahora el síndrome de las piernas inquietas, el niño que se come las uñas, todo esto tiene relación. Y justamente si tenemos un minuto, lo que estamos haciendo ya, porque dije yo, bueno, con todo este conocimiento que tenemos que hacer algo práctico. Y entonces desarrollamos una programación neurolingüística para los niños. Tenemos ya 100 casos, estamos documentándolos, en los cuales le hacemos, observamos que la entrada a la guardería era el evento más traumático para los niños ya en su vida postuterina, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Le dimos un guión al papá para que en la parte consciente durante 21 días le explique por qué trabaja, para qué trabaja, qué hace con la plata y que él lo pueda ver. 21 días papá y mamá lo hacen, así sea en video personalmente. Y en la noche, en la mente subconsciente, por el oído derecho, hemisferio derecho, colocamos en los primeros 50 minutos del sueño un guión, el cual, palabras más, palabras menos, dice así: ya naciste. Tú eres mi hijo esperado, honrado, amado, protegido y cuidado por mí siempre. Recuerda que siempre te llevo en mi mente y en mi corazón y puedes contar conmigo. Te libero de todos mis prejuicios, expectativas, miedos, ansiedades. Tú eres un ser único, individual, independiente y te libero de todas mis expectativas. Wow. Recuerda que te amo infinitamente y te llevo en mi mente y en mi corazón. Y hemos visto cambios extraordinarios en los niños. Esto es una biodescodificación, Calisto. Sí, esa fue una noche de meditación aquí. Y reíte los resultados que ha dado tan maravillosos y de los cuales tenemos testimonios de muchos pacientes. Uno de esa bebecita que está allí, 3 años, no salía de una sola enfermedad, no dormía, enferma toda hora, y era una huella de soledad y abandono, que es la más común. Y entonces ella repite en ese video, porque eso es un video, y dice en sus palabritas: es que te lleve mi mente, mi corazón, y volveré, ¿sí? Porque el niño en la guardería se siente solo y abandonado, ¿sí? Claro. Tenemos que prepararlo poco a poco, paulatinamente, haciéndole una fiesta como si fuera una expedición. Hay que modular su cerebro para que luego, cuando él llega allá y a las 3 o 4 horas le está jugando, ve, y mi papá y mi mamá, él no piensa, están trabajando, yo estoy aprendiendo eso. No, entra en cortocircuito de estrés, de soledad y abandono. Y eso se ha podido medir biológica y bioquímicamente cómo esto afecta a los niños. Y por eso arranca ahí el deterioro del sistema inmune, aparecen las alergias, las infecciones, porque además hay 10 o 20 inmunosuprimidos más por este proceso de estrés. Increíble. Por ahí Betico Montes, Humbertico, dice: solo le falta la barbita para que se parezca a Jesús, porque la sabiduría ya la tiene. Gracias, Sensei Montes, porque mucho me enseñaste con lo que nos hablaste y nos hiciste los procesos de Gestalt y todo eso. Te agradezco muchísimo porque tus sabias enseñanzas las he podido aplicar con gran beneficio a mis pacientes, lo mismo que a ti, Jorge, a los titos, a todos que me han enseñado tanto, han sido tan fundamentales en mi existencia. Aquí me tienen que, por favor, que otra sesión después. Bueno, aquí lo comprometo. Usted diga enfrente aquí de todo el mundo que vamos a tener otra sesión. La tenemos. Si escogemos un tema específico, podría ser el asma, por ejemplo, desde el punto de vista de la psiconeuro. Podría ser expandir un poquito más la parte de cómo podemos ayudar a la madre en el embarazo, ¿sí? Porque no hay embarazo normal. Uno les pregunta y dice: ¿cómo fue su embarazo? No, muy bien. Usted tiene que preguntar alrededor de 4 veces. Ya la cuarta recuerda: tal cosa. Esa foto, por ejemplo, es de un estudio que mostró cómo cosas tan simples como esta. La mamá le juega al niño y el niño está feliz. Y de un momento a otro la mamá se queda como cara de póker, como dicen, seria, sin hacerle ninguna mueca al niño durante 2 minutos. Y miden el cortisol, que es la hormona del estrés, que es la cortisona plasmática, el esteroide plasmático, y muestran alteración con solo 2 minutos de que la mamá se le queda fija sin transmitirle ninguna emoción. Eso ya está hablando. ¿Cómo le parece que esto ya se puede medir, no? Este es el estado de supervivencia del cual les hablaba, que es el que siente cualquier animal cuando está frente a un depredador o lo percibe. Entonces vivimos como lagartijas, y no somos lagartijas, somos seres divinos que estamos viviendo esta experiencia humana
y esa es la creación de tu realidad, depende de lo que tú quieras tener aquí, ¿sí? ¿Qué pensamientos quieres albergar? En esta foto es de lo más maravilloso porque con una scanning se puede ver qué zonas del cerebro se activan cuando una persona está jugando Pac-Man, la de la izquierda, vemos que se activa el lóbulo frontal, ¿sí? Está feliz jugando con eso, pero cuando el mostrico, ese Pac-Man, está a 5 centímetros de comerse lo que se ve ahí en la foto, miren cómo el cerebro interpreta eso. Él no cree que está jugando, ni que eso es una bobada. Real. Me va a comer. Y mire cómo esta parte roja es lo que se llama el cerebro reptiliano, que se activó, se puso en estado de alerta, y con esta es la demostración típica. Y también una alerta para los papás, como un niño jugando todo el día, que lo van a matar, que está matando en estos juegos. Todo esto tiene repercusiones en su mente, en su cerebro y en su desarrollo psiconeuroinmunoendocrino. Este es de un caso de una paciente con una dermatitis, en la cual bajo hipnosis le hacemos una hipnosis y nos cuenta su sistema inmunológico, cómo ella, por una huella de soledad y abandono y de rechazo, cuando pierde su trabajo y se mira al espejo y no se considera digna ni apta y su ego la acorrala, su sistema inmune, para protegerla de ese rechazo, hace una dermatitis, o sea, se activa todo el sistema inmune de la cara, de la piel, y su función es protegerla de ese rechazo que ella veía en las demás personas. Y eso generó una inflamación severa. En 15 días había mejorado, nuevamente suspendió el tratamiento que se le mandó, se estaba reactivando la enfermedad, y en la hipnosis vuelven y nos dicen, esto toma su tiempo, no significa suspender la medicación, pero los resultados a largo plazo han sido maravillosos. Súper, mi Calisto, nos quedan 3 minuticos para que nos cuentes. Pues vamos a recapitular. Entonces, ¿cómo fortalecemos el sistema inmunológico en la casa? Meditación, 5 tipos de frutas, una ensalada estilo arcoíris, buen descanso, alguna otra más? Proteínas, pescado, pollo, carne, aceite de oliva, leguminosas para la fibra, soya, frijol, arvejas, lentejas, garbanzos, diario alguna de esas. Sus comidas bien balanceadas, ¿sí? Eso es maravilloso. Las sopas recocinadas se pierden las propiedades, no es sino un caldo de fibra y carbohidratos, entonces ojo con eso. Eso no sirve. 5 minutos de cocción y luego licuar esos vegetales y dárselo en forma de cremita a los niños, ¿ok? Súper, el descanso, la meditación, sol, por favor. Tomar sol, baños de sol en la espalda sin ropa y sin bloqueador, adultos y niños para la producción natural de vitamina D, frutos secos, al que no sea alérgico obviamente a eso. Los frijoles tienen todo zinc, níquel, toda cantidad de cosas, oligoelementos, o sea, en la naturaleza está la mejor despensa y la mejor farmacia está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso los efectos placebos. En el último congreso que estuve, el efecto placebo produció una mejoría en los pacientes del 48% comparado con las drogas más tesas que hay para el manejo de asma. No era sino que estuvieran pendientes del paciente, que le corrigieran la técnica, que le hicieran, y eso que se llamaba asma intratable severa, se corrigió, no desapareció, pero el paciente ya entró a un asma común y corriente tratable, y le estaban inyectando era agüita con solución salina, ¿sí? Increíble. Entonces, ya los otros en el grupo control, pero un efecto placebo, o sea, si usted hace su tratamiento y además le pone fe, me están poniendo la mejor droga, estoy haciendo la otra cosa, maravilloso, la respuesta es extraordinaria. Muy bien, Calisto. Te agradezco infinitamente, nos queda 1 minuto para cerrar esto. 1000 bendiciones, Calisto, por todo. Despídete del grupo, por favor. A todos con su generosidad, con su atención nos han seguido. Pido muchas bendiciones y les doy mis agradecimientos. Recuerden que todo esto es un universo, es mental, ¿ok? Entonces, a cuidar esos pensamientos, los sentimientos, las emociones, con qué te quieres enganchar ahora, qué realidad quieres crear.